A través de este estudio vas a comprender mucho mejor la obra del Espíritu Santo en la vida. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512-98-100-1460, o puedes ingresar también a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Muy bien, amigos, estamos listos para una jornada más, para una clase más, y aquí apenas me coloco en las manos de Dios para ser instrumento, porque finalmente quien nos habla es la palabra de Dios. Nuestro estudio está basado en la palabra de Dios, y para que esto pueda ser efectivo en nuestra vida, vamos a pedir que Dios pueda estar con nosotros. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos una vez más de abrir tu palabra. Gracias porque en ella encontramos preciosísimas lecciones para nuestra vida. Nos consuelan, nos fortalecen, pero también nos instruyen y nos guían. Y hoy queremos comprender lo maravilloso que será aquel momento cuando una vez más el Espíritu Santo se manifieste en gloria antes de tu venida. Ayúdanos a comprender nuestra necesidad, a estar convencidos de nuestra realidad y a buscar. Cada vez con mayor anhelo tu Espíritu. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, el Espíritu Santo y la lluvia tardía. En el programa anterior, o bueno, hace 2 programas atrás, me parece que vimos el Espíritu Santo y la lluvia temprana, tomando obviamente las figuras de la vida agrícola del pueblo de Israel. 2 lluvias esperadas en todo el año, para hacer germinar la semilla y para madurar la semilla. Ahora vamos a ver esta promesa, cuándo se cumplirá y por qué se cumplirá nuevamente la manifestación del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Bueno, llamamos un nuevo Pentecostés por lo que ocurrió en el primer Pentecostés, ¿verdad? Allá en el aposento alto, cuando los discípulos estaban reunidos y orando, pidiendo que el Espíritu Santo pueda descender. Nuevamente vamos a tomar como base lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Lluvia temprana y lluvia tardía. Y ya vimos que la lluvia es el símbolo del Espíritu Santo. La lluvia temprana cayó en el Pentecostés. ¿Cómo sabemos de eso? Por el cumplimiento que el mismo Pedro da cuando él explica a toda la gente que queda admirada porque vino de manera asombrosa, y él les dice: lo que ustedes están viendo hoy es el cumplimiento de esta profecía. Leamos eso en Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro explica con claridad para todos los que están allí viendo esta manifestación. Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 4, luego del 16 al 18. Llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes y juntos, vino un estruendo como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya explicamos esto de otras lenguas, vamos a volver a explicar en una próxima lección, pero aquí al hablar lenguas está hablando idiomas, no una lengua desconocida, sino una lengua materna.
¿Por qué? Porque ahí estaban reunidos de diferentes países y el evangelio tenía que llegar a cada rincón. Entonces aquí les da a los discípulos el don de lenguas, que significa la capacidad para hablar un idioma que ellos no habían estudiado. Interesante, ¿no? Pastor, una pregunta. Entonces esas lenguas que hablan, que no tienen ningún idioma en esas reuniones que hacen otras iglesias, ¿no son bíblicas? No son bíblicas. Okay, pastor. No hay un respaldo bíblico. Okay. Porque aquí en la Biblia, vamos a estudiar de aquí a poco, en otra lección, los dones espirituales. Y los dones espirituales son dadas para edificar a la iglesia y para cumplir la misión. Si un don no edifica y no cumple la misión, no tiene su razón de existir. Entonces, si yo digo, tengo un don, pero solamente para decir que soy espiritual, eso no está en la Biblia. Los dones fueron dados en la Biblia. ¿Para qué? Para cumplir la misión. ¿Por qué fue dado el don de lenguas aquí? Para predicar. ¿Y dónde está la evidencia? 3,000 se bautizaron en un día. El sermón de Pedro fue claro para todos, pero ¿cómo entendieron todos en sus con claridad? Porque fue hablado en diferentes idiomas. ¿Quiénes estaban allí? Y miren, aquí el primer versículo lo registra, el versículo 7. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua materna, en nuestra lengua que hemos nacido? Entonces, hablar en lenguas es un lenguaje audible, un lenguaje entendible, porque ellos escucharon hablar en su propio idioma. Más o menos es como si aquí estuviesen reunidos y cada uno fuera de diferentes países que tiene una diferente lengua. Entonces, el Espíritu Santo, al ver la necesidad, desciende, y yo, que no sé francés, hablo italiano, hablo inglés, hablo portugués, hablo el español y hablo otros idiomas. Yo no estudié esos idiomas, pero Dios me capacita en ese momento para poder hablar, no para mi gloria personal. ¿Cuál es el propósito? Que el Evangelio pueda llegar al otro. Por eso descendió así, con esta manifestación. Pastor, entonces, ¿cómo es que esas personas hablan? Y hablan así, ¿no? Porque he participado un tiempo y el pastor y la pastora me decían, tienes que repetir lo que te digo. Y yo no, me daba vergüenza. Entonces no conseguía y a veces trataba, ¿no? Pero otros sí, repetían, pero no María, tenía nosotros aquí tenemos un estudio para hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es ahí donde viene la confusión. Algunos piensan que el ser humano es bautizado, es lleno del Espíritu Santo cuando habla lengua, y se confunde mucho dones y frutos. Los dones Dios da como Él quiere, a quien Él quiere. No todos deben tener el mismo don. Y el don de lenguas no es el fruto, es un don del Espíritu. Vamos a leer en la Biblia que dice que los dones son diversos. O sea, yo no puedo decir que un don es la manifestación del Espíritu, porque el Espíritu da un don como Él quiere. Lo que debemos tener todos, y la manifestación del Espíritu no es un don, sino el fruto del Espíritu. Y eso también vamos a estudiar aquí. El fruto del Espíritu es diferente a tener un don. Entonces, muchas personas que se sienten mal y dicen, en mí no cayó el Espíritu porque no hablo lengua. De eso no se trata la espiritualidad. Espiritualidad es un cambio de vida, por eso se muestra por diferentes símbolos, un trabajo silencioso dentro del corazón. Pastor, entonces, ¿quién les hace hablar? ¿El humano mismo o es un espíritu maligno? El ser humano crea de manera psicológica condiciones para entrar en un ambiente y adaptarse. Eso hay una explicación cerebral incluso. Pero ese momento de éxtasis emocional, de hablar lenguas, de saltar y decir que uno está poseído por el Espíritu, no tiene un respaldo bíblico. Entonces, lo que no viene de Dios, con seguridad, viene de otro poder. Entonces, volviendo a nuestro tema de la lluvia tardía, cuando descendió en el Pentecostés, ellos hablaron lenguas para predicar. ¿Correcto? Entonces, hablaron idiomas. Pero miren lo que dice Pedro, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras.
estos no son borrachos como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día es 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu. Entonces, ¿qué cosa está diciendo Pedro? Hoy se está cumpliendo, ¿qué cosa? La primera lluvia. Hoy el espíritu está descendiendo. ¿Qué lluvia sería? La lluvia temprana. Pero no solamente va a descender la lluvia temprana. Miren lo que dice además el profeta Joel, versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, y daré señales en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿De qué momento está hablando que el sol se convertirá en sangre, en tinieblas y la luna en sangre? No del tiempo apostólico, del tiempo del fin. Que esto ya se cumplió en la historia. ¿Cuándo se conoce como el día oscuro en la historia? 19 de mayo de 1780, sin explicación. En la noche de ese mismo 19 de mayo, la luna apareció como sangre. Profecía cumplida. Pero ¿qué cosa es lo que necesitamos antes que venga el día glorioso del Señor? Una vez más la manifestación del Espíritu, como lo conocemos, como la lluvia tardía. Ellos estaban perseverando unánimes para poder recibir la lluvia tardía. ¿Qué cosas hacían? Partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Miren, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era Dios. Recuerden que la misión de ¿quién? Es de Dios. El ser humano es apenas un instrumento que Dios capacita. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo descendió? Si ustedes leen el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, uno puede decir, wow, este mensaje parece muy sencillo. Y ya dijimos en programa anterior, Dios usa las cosas más simples y sencillas cuando están llenas de su poder para poder convencer, porque el convencimiento no es humano. Cuando estamos hablando de convencimiento de pecado, es divino. Tanto así que la misma gente se acerca para Pedro a decir así: ¿qué haremos? Pero no se acerca Pedro, miren, para que ustedes entiendan que todos estaban predicando, no solamente Pedro. Se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Por qué a los otros apóstoles? Porque los otros estaban hablando en otras lenguas. Según lo que la gente entendía en su propio idioma, finalmente se acercan a Pedro, que era el orador principal, y se acercan a los otros que también estaban hablando ¿en qué? En otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Se acercan a ellos y les dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a una entrega que es manifestada a través del bautismo. Esto no fue resultado de una fuerza humana, ni lógica humana, ni argumento humano, ni elocuencia humana. Esto fue poder de Dios. Lo que tenemos que comprender es lo siguiente: que cuando llegó el Espíritu levantó obviamente primero testificación, porque todos eran testigos, testimonios vivos para la gente. Mientras ellos iban, predicaban. Pero después de la testificación, ¿qué cosa venía? La oposición. Y allí comienza la iglesia cristiana a ser perseguida. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo se esparció por todo el mundo y no había manera de detenerlo. Y eso echaba por tierra todas las costumbres paganas. Entonces, cuando se levanta la oposición, ellos tienen que salir de Jerusalén, siendo perseguidos. Y de esa manera, el evangelio llega para todo el mundo. ¿Por qué? Como están huyendo de Jerusalén, se van a un lugar donde no había cristianos y ahí testificaban. Ahí les perseguían, se iban a otro lugar y ahí testificaban. Y el evangelio llegó para todos. Y ahí encontramos a Pablo, incluso el apóstol de los gentiles, yendo de ciudad en ciudad predicando el evangelio. ¿Por qué razón se levantó oposición? Porque se vaciaban los templos paganos, los conversos se multiplicaban por miles. Y ese texto ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Sin gloria humana, ellos hicieron resplandecer la gloria de Dios. Poder del Espíritu Santo. Pero aquí encontramos un asunto. Los nuevos privilegios traen nuevas responsabilidades
pero las nuevas responsabilidades traen nuevos peligros. Esto es interesante, ¿no? Privilegio trae una responsabilidad, pero una responsabilidad trae un peligro. ¿Cuál fue el peligro? Esta iglesia apostólica que comenzó así, se olvidó, a medida que pasó el tiempo, de qué poder tenía. Ya no estaban más unánimes, ya no oraban más. Empezaron a creer más en su propia capacidad que en el poder de Dios. Tanto así que en el libro de Apocalipsis, Dios hace una sola amonestación para la iglesia de Éfeso. ¿Saben cuál iglesia de Éfeso? La iglesia apostólica. Una cosa tengo contra ti, le dice. Has olvidado tu primer amor. ¿De qué te olvidaste? Que el Espíritu es quien guía. Y a medida que pasa el tiempo, esa iglesia pura, esa iglesia apostólica, esa iglesia que Cristo levantó, se contaminó. Por eso es que la iglesia apostólica, en la medida que pasó el tiempo, comenzó a negociar su fe. Primero comenzaron las persecuciones. Domiciano llevó a Patmos a Juan. Imagínense, pero cuando acabaron las persecuciones, vino una concesión, una negociación. Y miren cómo es el diablo de astuto. Mientras la iglesia era perseguida, mientras más cristianos morían, Tertuliano decía, la sangre de los cristianos era como semilla para que otros se levanten. Pero el diablo cambió de estrategia y dijo, no va a perseguir más a los cristianos. Porque él vio que mientras mayor persecución, más cristianos había. Cambió de estrategia. En el año 313, Constantino llega a ser el emperador romano. Y Constantino lo primero que hace es firmar el Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? Donde los cristianos no eran más perseguidos. Y cambió. ¿En qué cambió? Ahora el cristianismo tendría los mayores privilegios del imperio. ¿A cambio de qué? Ahí viene la estrategia diabólica. No más te vamos a perseguir, pero vas a obedecer lo que yo quiero. Y Constantino introdujo en la iglesia cristiana tradiciones paganas. ¿Qué tradiciones? Adoración a ídolos. Constantino era mitraísta. El dios Mitra se conocía como el dios Sol. Y el 7 de marzo del año 321, Constantino da la primera orden para santificar el domingo como día del Señor. Entonces la iglesia cristiana que guardaba el sábado comienza a negociar su fe. ¿Por qué? Porque ahora tiene ¿qué cosa? Privilegios. Y allí ingresa a la iglesia un oscurantismo, pero Dios siempre tiene su pueblo fiel. ¿Cuál es su pueblo fiel? Un remanente que sigue la palabra de Dios. Y eso sigue por mucho tiempo. Poco a poco fueron ingresando tradiciones y tradiciones paganas, de manera silenciosa. La iglesia pura se contaminó. Hay algunos que dicen, yo soy de la iglesia que levantó Jesucristo. Lo que se olvidan es que la iglesia que levantó Jesucristo y la iglesia del Pentecostés en el tiempo se pervirtió. Y eso está en Apocalipsis, demostrado con 4 caballos. El primer caballo era blanco, que representaba la pureza. El segundo caballo era rojo, que representaba las persecuciones. Pero el tercer caballo es negro, que representa la oscuridad. ¿Y qué cosa ocurre? En el año 468 o 168, o desde el año 168, perdón, antes de Cristo, el año 476 después de Cristo, el imperio romano tuvo toda su hegemonía. Toda, total. Pero en el año 476 antes de Cristo, el imperio romano es dividido por 10 tribus bárbaras. Rómulo Augusto llega a ser el último emperador romano y él se rinde ante Odoacro, que era un rey que había invadido, un rey bárbaro, un rey extranjero. Bárbaros se denominaban a los extranjeros. Vencen al emperador. Y cuando el emperador sale de escena, ¿quién entra en escena? El obispo. Y a ese obispo que estaba en Roma, todos empezaron a llamarlo Papa, por el poder que ejercía.
¿Y saben qué cosa es lo que hace el Papa? Se considera el vicario de Cristo. Y nosotros ya estudiamos aquí que el vicario de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Se considera infalible, tanto así que el Papa León XIII dijo, nosotros somos Dios en la tierra. Un poder arrogante. Y ese poder arrogante comienza a dominar por 1260 años, y eso está en la historia. Desde el año 538 hasta 1798, cuando Berthier le quita el poder por orden del general Napoleón Bonaparte. El Papa Pío VI es encarcelado, pierde todo su derecho, pero en el año 1929 Mussolini le devuelve las 44 hectáreas que hoy es el Vaticano. Y la Biblia mencionaba que habría un poder religioso que se levantaría en el nombre de Dios, considerándose ser Dios. ¿Saben dónde está eso? Abran su Biblia, en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer versículo 4. Versículo 1 dice, con respecto a la venida de Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis, porque de ninguna manera vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Saben qué dice el versículo 4? El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y por qué se levanta como Dios? ¿Saben cómo se consideraban a los emperadores? Los emperadores se llamaban dioses o hijos de dioses. ¿Ustedes saben cuál era el título que tenía un emperador? Sumo pontífice. Y el mismo título llega a tener el obispo de Roma, el Papa, considerándose el vicario de Cristo, diciendo que tiene poder para perdonar pecados cuando el único que puede perdonar pecados es Cristo. O sea, se sienta como religioso en el templo de Dios, pero haciéndose pasar por Dios. Entonces, qué interesante es que ver de que la iglesia en la medida que pasó el tiempo, comenzó a pervertir esa verdad, se contaminó. Y durante 1260 años, la verdad fue echada por tierra. Eso dice Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Fue pisoteada, la Biblia fue encadenada, hasta que Martín Lutero, ustedes sabían que era un monje católico. Martín Lutero un día en el monasterio, vio que este era un libro ignorado y pidió permiso para leer, porque era un libro prohibido. Y cuando él abrió la Biblia, descubrió que todo lo que ellos estaban practicando estaba en contra de la Biblia, porque llegaron a punto de vender indulgencias. ¿Qué cosa era la venta de indulgencias? La venta del perdón. El perdón se vendía. Y él descubrió que la justificación es por la fe. Y colocó sus 95 tesis. Y a partir de allí viene la reforma. Una vez más, el Espíritu Santo usando a un hombre para traer, ¿qué cosa? La verdad que fue pisoteada. Pero el pueblo de Dios, ¿dónde permaneció? Alejado. Porque durante esos 1260 años se levantó la Santa Inquisición para perseguir a todos aquellos que no obedecían el poder papal. Eran llamados herejes. Y los herejes los ponían en la guillotina, a los herejes los quemaban, a los herejes los descuartizaban. ¿Quién hizo eso? Poder católico romano. Y eso está en los libros de historia. Pero la Biblia como profecía ya mencionaba de ese poder. Y durante todo ese tiempo, ¿qué cosa vino? Prender vela a los santos, adorar a ídolos, tantas tradiciones que ingresaron a la iglesia como resultado de ¿qué? De apartarse de la Biblia. Y esas tradiciones lamentablemente hasta hoy continúan. Una que fue la más popular es lo que introdujo Constantino, la santificación del domingo, el 7 de marzo del año 321, cuando no hay un solo texto bíblico que respalde eso. Ahora fíjense, esta iglesia que un día estaba escondida en el desierto, Dios lo trae a la luz para poder restaurar la verdad. Y nuevamente viene que el mensaje de la verdad que fue pisoteado tiene que llegar ¿a dónde? A todo el mundo. Y para esto, ¿qué nuevamente se necesita? Un nuevo Pentecostés. Pero el Espíritu Santo continúa actuando ahora, usando a sus hijos fieles, a sus siervos, para restaurar la verdad. Por eso, amigos, la verdad es algo impopular.
Hay muchas iglesias que no tocan el tema de Daniel, de Apocalipsis, del juicio, de las plagas. No, eso no. ¿Por qué no? Si es toda la verdad. Tienen miedo a tocar el asunto profético. ¿Por qué? Porque muestra la verdad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía ¿a dónde? A toda verdad, no aparte de la verdad. Por eso es que necesitamos una vez más la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ocurrir? La lluvia tardía para concluir. Pero ojo, el Espíritu Santo hoy continúa trabajando. Y a pesar de que la verdad fue pisoteada, el Espíritu mantuvo a sus siervos fieles, manteniendo la verdad pura en sus corazones. Por eso es que hoy tenemos, sí, una iglesia que restaura la verdad. En la generación apostólica el Evangelio llegó a todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido llegó. En la lluvia temprana, solamente 120 personas pudieron estremecer, llenos de poder, estremecieron el mundo. Tanto así, miren, Hechos 17:6 es un texto que la verdad es impresionante. Miren cómo llamaba a Pablo la gente. Hechos capítulo 17, versículo 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice así: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, porque estaban persiguiendo a Pablo, gritando. Miren cómo gritaba la gente: estos son los que trastornan el mundo entero. Un solo hombre podía revolucionar todo el poder de las tinieblas de una ciudad, porque estaba lleno ¿de qué? De poder. Y ese poder una vez más será manifestado ahora en el tiempo del fin para concluir la obra. Mientras tanto, el Espíritu Santo sigue trabajando de manera asombrosa en el corazón de las personas. No cambies el canal, vamos a una breve pausa. Esto es Biblia Fácil. ¿Dónde está ese fundamento? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo autoriza? ¿Por qué guardo este día? Y estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, hoy hablando acerca de la manifestación del Pentecostés y lo que volverá a suceder en el segundo Pentecostés, como lo llamamos lluvia tardía. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia apostólica, el mundo fue revolucionado por ese poder usando instrumentos humanos, frágiles, débiles, personas que ni siquiera tenían la capacidad humana y brillante, mas con esos seres humanos llenos de poder impactaron el mundo. Y hoy vamos a continuar, ahora en este segundo bloque de programa, hablando sobre qué cosa es lo que va a suceder. Entonces, en la generación final, el Evangelio llegará a todo el mundo. Recuerden que en el Pentecostés el Evangelio llegó a todos. Pero en el tiempo del fin, llegará una vez más a todos. ¿Ustedes creen que nuestra generación de hoy es más incrédula que la de antes? Hoy puede tener más entretenimiento, el corazón puede estar más cerrado, pero aún así el Evangelio llegará. Y les voy a decir cuál es la diferencia. Los apóstoles no tenían la tecnología que nosotros tenemos. No tenían redes sociales, no tenían YouTube, no tenían radio, no tenían televisión, y llegaron a todo el mundo. Ahora nosotros tenemos más herramientas, y el Espíritu Santo por eso es que desde hoy está usando todo, porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Ahora, en el libro de Apocalipsis 18:1, lean lo que dice allí. Miren lo que sucederá. Y esto es solamente un poder sobrenatural. Y este es el Espíritu Santo. Después de esto, vi a otro ángel que descendía del cielo. Ángel es mensajero, con gran poder. Recuerden que el poder está relacionado a ¿quién? Al Espíritu. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. El último mensaje va a ser de advertencia y de amonestación. ¿Saben cuál es el último mensaje? Cayó Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? La confusión espiritual. ¿Cuál es el último mensaje? Versículo 4. Salí de ella, pueblo mío. Será la última advertencia al mundo. Porque hoy el Espíritu Santo está hablando al corazón. Mas la última advertencia será aquí. Porque la tierra será iluminada con la gloria de Dios. ¿Y qué hará Dios para iluminar la tierra? Dios levantará una vez más hombres y mujeres como en el Pentecostés para llevar el mensaje. ¿Dios está mirando la capacidad humana? ¿El intelecto humano? No. ¿Qué está mirando? La disposición humana. O sea, ustedes, yo, podemos ser usados para iluminar la tierra con el poder de Dios. Eso ocurrirá en el final.
Ahora, métodos, planes, talentos, instrumentos no tienen eficacia si no tienen el Espíritu Santo. El profeta puede predicar a los huesos en el valle, pero se necesita el aliento espiritual. ¿Recuerdan ustedes la profecía de Ezequiel? El profeta profetizó, los huesos se juntaron, pero seguían muertos. ¿Qué necesitaba? El Espíritu. Ahora, nosotros hoy estamos tan ocupados que nos olvidamos del Espíritu. Manos llenas, pero el corazón vacío. Ese es nuestro problema. En el Belén histórico la palabra fue hecha carne. En el Belén personal Cristo se forma dentro de nuestro corazón mediante el Espíritu. O sea, nuestro corazón tiene que ser el Belén donde Jesús nace. En el Pentecostés histórico el Espíritu fue derramado en la iglesia, pero necesitamos un Pentecostés personal. ¿Por qué? El Pentecostés personal, el Espíritu llena a cada creyente en forma individual. O sea, este Pentecostés es el derecho del nacimiento de cada hijo de Dios. Así como hay un Pentecostés histórico, hay un personal. Nunca olvidemos eso. Sí, Percy. Pastor, con respecto a lo que habló hace un momento, el tema del Papa. Dice el Papa que tiene tanto poder, que él es el representante de Dios acá en la tierra, ¿cierto? Sí. Incluso tiene tanto poder de cambiar su palabra. Hay una cosa que a mí, o sea, siempre me tiene así un poco así, como que en duda. Uh-huh. Él cambió, no sé si habrá leído capaz usted una Biblia católica. Uh-huh. En los mandamientos está todo, pero el único mandamiento que cambia o que deja pasar es el tema del sábado. En vez de decir que lo cambia el tema del sábado como santificar las fiestas. Uh-huh. ¿Esa es una señal profética? ¿Por qué es lo que cambia? Solamente esa parte. Mira, detrás del poder papal hay un poder mayor. Satanás es un falsificador de las obras de Dios. ¿Y de quién es Dios? ¿Recuerdan que Dios son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Satanás también tiene una trinidad, que en el libro de Apocalipsis está representado por el dragón, la bestia y el falso profeta. Bestia en la Biblia no es algo despectivo, es poder, un poder humano. Ahora, cuando hablamos de una Biblia, en sí la Biblia, todas las Biblias pueden tener una diferencia, un poquito de palabras, pero el mensaje sigue igual. Cuando te refieres a una Biblia latinoamericana, ¿no?, que es una Biblia que tiene los libros deuterocanónicos, los mandamientos aparecen bien. El problema es cuando nosotros vemos las correcciones que se hacen después, donde ahí aparece el cambio. Si tomamos un catecismo, por ejemplo, en el catecismo está los mandamientos de Dios de Éxodo 20 y aparece la forma catequética. Y en esa fórmula catequética hay dos mandamientos que fueron eliminados. Y fíjate qué curioso, los dos mandamientos que fueron eliminados tienen que ver con adoración. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el mayor conflicto en la tierra? Adoración. Dios merece adoración, pero el diablo quiere ser adorado. ¿Qué dos mandamientos fueron eliminados? El segundo mandamiento no está. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes. Ese mandamiento no está. ¿Cuál es el otro mandamiento que fue quitado? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Tiene que ver con adoración al Creador. ¿Por qué razón? Detrás de él está un poder. ¿Cuál es el poder? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Intentando llevar a la gente a una falsa adoración a Dios. Piensan que se adora a Dios, pero alterando las Escrituras. Por eso el libro de Daniel capítulo 7, incluso hay una profecía que este poder cambiará los tiempos y la ley. Daniel 7:25. O sea, imagínate, 6 siglos antes de Cristo ya había una profecía de un poder que cambiaría los tiempos y la ley. O sea, el cumplimiento de la profecía estaba diciendo lo que iba a ocurrir. ¿Cómo? En la historia Satanás se levantaría para ocultar la verdad. Pero para eso viene el Espíritu Santo, para restaurar la verdad. Y esta verdad tiene que ser predicada ¿dónde? Todo el mundo. Ahora, así como el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, después de la entronización de Cristo en el cielo, después que Cristo esté entronizado como Rey en el corazón, vendrá un Pentecostés personal. Qué linda esta analogía. Esta es nuestra mayor necesidad. Trabajar para Dios es diferente a permitir que Dios trabaje en nosotros. A veces nos olvidamos de eso, ¿no?
Yo estoy trabajando para Dios. La pregunta es, ¿Dios está trabajando en ti? A veces una cosa es hacer, otra cosa es permitir que Dios haga en nosotros el trabajo. Vamos a la lluvia tardía. Estas escenas han de repetirse con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Si 120 pudieron llevar el mensaje a todo el mundo, hoy hay una generación mayor que Dios va a levantar en el tiempo del fin. ¿Y por qué? Este es el asunto. Aquí llegamos a esa cerecita de esta torta. Porque Jesús dijo así: será predicado el Evangelio, ¿dónde? En todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo? Hay tanto incrédulo. ¿Cómo es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo? Esta es la última señal. ¿Cómo esto será posible? Cuando miramos en el mundo hay constantes cambios, hay posmodernismo, mente relativa, o verdad relativa, ¿no? Lo que para ti es verdad, para mí no es verdad. Cada uno crea su propia verdad. Esa es la mente posmoderna. Valores invertidos. Lo que antes se consideraba mal, ahora es pecado llamarlo mal. Ahora si tú llamas mal a lo que se consideraba mal, te pueden denunciar. ¿Qué cosa es eso? Inversión de valores. No hay conciencia de pecado. El ser humano está perdiendo esa conciencia de pecado. Ahora fíjense, ¿cómo vamos a llegar al mundo? Ahí viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cuántas personas viven en el mundo? Esto cada segundo cambia los datos, porque personas mueren y personas nacen. Pero hoy, la última estadística que tomé, es que en el mundo hay 7.8 billones, no millones, sino billones de personas. Vamos a redondear a 8 billones, ¿tá? 8 billones de personas. ¿Cómo vamos a predicar 8 billones? Y si vemos cómo está el mundo, de los 8 billones de personas, solo 2 millones, no billones, solo 2 millones se consideran cristianos. Pero hay más de 1.100 millones que se consideran agnósticos. Entonces, ¿cómo va a ser predicado el Evangelio? Humanamente es imposible. ¿Cómo vamos a llegar a 1.700 millones de musulmanes, que ahora está cada vez más creciendo, con el mensaje de la palabra de Dios, cuando ellos no creen en Jesús? Para un musulmán, Alá tiene 8 profetas. De los 8 profetas, el tercero es Jesús. O sea, Jesús es apenas un profeta más. Ellos conocen a Jesús, pero como un profeta. Y el profeta más importante para el musulmán, ¿quién es? Mahoma. O Mahomé, ¿no? Ese es el profeta más importante. ¿Cómo es que vamos a presentar a Cristo? ¿Cómo es que vamos a presentar que Cristo murió en la cruz cuando ellos dicen eso? Alá jamás lo permitiría. ¿Cómo vamos a llegar a 1.700 millones de personas? ¿Cómo vamos a llegar a 1.100 millones de hindús? Cuando los hindús creen que en 300 millones de dioses que tienen, ellos dicen así: si un Dios no te contesta, ándate al otro Dios. Ellos tienen cantidad de dioses. Y ellos creen que hay un Dios impersonal que gobierna el universo, que es Brahma. Es el Dios incomunicable, pero que existe. Pero por eso existen otros dioses a quien podemos adorar. Y obviamente de ahí viene la ley del karma, que incluso aquí en el occidente ya hoy está cada vez más de moda, ¿no? La ley del karma. Bueno, todo lo que haces nuevamente te van a volver a hacer, y ahí se confunde con las consecuencias incluso. La ley del karma. Y ellos creen incluso en la reencarnación, ¿no? Si tú quieres reencarnarte en algo mejor, vive bien ahora, haz obras de bien. Si no, puede ser que hoy seas ser humano, cuando mueres llegas a ser cucaracha. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quebrar todo ese círculo? ¿Cómo vamos a llegar a 700 millones de budistas cuando ellos creen en nirvana? Y ellos creen que nosotros podemos llegar a ser dioses. Y uno llega a ser Dios cuando tiene la paz espiritual. Miren, hoy muy de moda está hablar de un ser espiritual, no de Dios, de un ser espiritual y de meditación trascendental. Aquí está invadiendo nuestro occidente. Ustedes escucharon del yoga, aparentemente inofensivo, el yoga, la meditación y todo, pero la filosofía del yoga es así. El yoga es la eliminación del yo para encontrar dentro de mí mismo
una fuerza superior. O sea, yo puedo llegar a ser Dios. Cuando yo elimino el yo de mi vida, yo puedo llegar a ser Dios también. Ellos creen en la reencarnación. Para ellos el pecado no existe, es una ilusión. Entonces, ¿cómo va a llegar el mensaje a tanta gente? Pero no olvidemos que la misión, ¿dónde está? En las manos de Dios. Y como esté en las manos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Ahí está. Ese ángel representa el Espíritu Santo que descenderá a la tierra y la tierra será alumbrada con su gloria. ¿Cómo se va a manifestar? A través de hombres y mujeres simples y sencillos que buscan todos los días la presencia de Dios. Por eso en Apocalipsis o en Juan 10:16 Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer, oirán mi voz y harán un rebaño y habrá un pastor. Qué lindo, miren. Dios tiene un pueblo en todas las iglesias, porque hay gente tan sincera que hoy solamente escucha lo que el pastor dice, solo lo que la iglesia dice, pero es gente sincera. Hay gente que vive en el error, pero ellos no descubrieron la verdad. Pero un día la verdad llega a sus oídos, y un día ellos por sí solos van a abrir la Biblia y se van a dar cuenta que estuvieron engañados toda la vida. Si aquellas ovejas escuchan la voz de Dios a través de su palabra, saldrán del lugar donde están para servir a Dios y se unirán a un pueblo. Que restaura la verdad, que predica la verdad. Miren, la salvación no está en una iglesia, la salvación está en Cristo. Pero yo no puedo seguir en una congregación que no predica la palabra de Dios. ¿Entienden? La iglesia no me salva Cristo. Pero si yo descubro que donde yo estoy, lo que se predica no está en la Biblia, yo salgo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Donde se abre su palabra y se predica su palabra. Y si yo quiero ser lleno del Espíritu, tengo que buscar un grupo que respete la palabra, que lea la palabra, que siga la palabra. Entonces, en Apocalipsis 18:4, ese mismo ángel dice: salí de ella, pueblo mío. Dios hoy está sacando a miles de personas de la confusión. Babilonia significa confusión. Babilonia viene de Babel. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Todos hablaban diferentes lenguas. Entonces, Babilonia viene de Babel. Confusión. Hoy hay tanta confusión de cristianismo y filosofía, de religión y cosas orientales. O sea, Dios va a sacar a todos sus hijos. Ahora, Dios quiere sacar a todos, pero no todos oyen su voz. Por eso es que las ovejas oyen su voz. Sí, Efraín. Pastor, entonces, ¿cómo salir de la confusión? Haciéndole un ejemplo, lo que en la anterior clase hablábamos sobre la pregunta que uno hace: ¿y tú por qué asistes a esta iglesia? Yo asisto porque desde mis abuelos estén acá. Yo particularmente vi en una iglesia que desde el abuelo hasta el más pequeño asistían y decían: ellos son de cuna. Entonces me parece que ahí está la influencia familiar para que ellos sean de esa iglesia que pertenezca. Entonces ahí no están dejando trabajar al Espíritu Santo. Exactamente. ¿Sabes, Efraín? Yo llegué un momento en mi vida a cuestionar no mi fe, sino mi religión. Y gracias a Dios que el primer regalo que recibí fue una Biblia en sí. Y yo tuve la bendición de poder leer la Biblia como 3-4 veces, de Génesis a Apocalipsis completo. ¿Para qué? Buscando la verdad. Y una de las cosas que hacen las personas sinceras es lo siguiente:
cuestionan lo que hacen. Yo me debo cuestionar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Dónde está ese fundamento? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo autoriza? ¿Por qué guardo este día? ¿Por qué predican así? Si yo estoy convencido que lo que se dice está en la Biblia, ahí yo estoy permitiendo que el Espíritu trabaje. Porque ¿cómo trabaja el Espíritu? Por medio de la palabra. ¿Entiendes? Entonces, una persona cuando descubre que está equivocado y es sincera de corazón y quiere servir a Dios, le va a doler arrancar muchas veces tradición o una línea, pero va a preferir, ¿qué cosa? Escuchar la voz del pastor, que es Jesús, antes que la voz de una iglesia. Y ese trabajo Dios está haciendo hoy. Dios está sacando de la oscuridad. Pero esta manifestación será más gloriosa, María. Pastor, Ujú. así, lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo desde muy pequeña fui católica, pero yo siempre buscaba, no es que mi mamá me llevó y me bautizó, porque mis padres eran evangélicos. Solo que yo buscaba a Dios desde muy pequeña, y cuando empecé a ir a la iglesia católica aprendí algunas cosas, me aprendí todo el catecismo, todo, pero conforme fui creciendo me fui